Traigo esta palabra del Señor, que siento es una palabra, siempre uno siente, ¿no?, que es una palabra oportuna, no porque así es, porque la palabra de la semana pasada ya fue la palabra de la semana pasada. ¿Cuántos están conmigo? No, el maná, la provisión de Dios de ayer fue buena, ¿no? Y Dios siempre tiene un pan fresco, no algo que nos quiere sembrar en el día a día. Traigo este tema que he titulado ¿Qué o quién te da tu valor? ¿Qué o quién te da tu valor? Si pueden ir conmigo a Primera de Samuel, capítulo 20. Primera de Samuel, capítulo 20. Voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Quiero comenzar recordando la amistad de David con Jonatán. Cuando David estuvo siendo perseguido por el rey Saúl y le estaba cayendo atrás, queriéndole malograr la vida, ya había desarrollado una amistad David con su hijo Jonatán. Jonatán, que era, digamos, el príncipe, el hijo del rey, en términos de lo que se estilaba en los reinos aledaños al pueblo de Israel, porque recuérdense que Israel tuvo rey porque querían ser como las naciones vecinas. ¿Están conmigo, amados? O sea, y Dios lo señala. O sea, ustedes tienen rey porque me lo pidieron, ¿no? Y en silencio lo que estaba diciendo, porque cualquiera pensaría que yo sería suficiente como rey de ustedes. Y ciertamente por eso dice la palabra de Dios que Él es rey de reyes y señor de señores. Él es siempre suficiente. Pero queríamos ser como las demás naciones y pedimos rey. Y Jonatán pudo haber sido el sucesor natural del rey Saúl, posiblemente, ¿no? Porque así se estilaba y aún así se estila hoy en día. Los reinos pasan por apellido, por línea sanguínea. Sin embargo, David y Jonatán crearon una amistad de respeto, de amor, de sumo aprecio, donde se honraban el uno al otro. Y dice 1 Samuel capítulo 20, versículo 13 en adelante, cuando David le decía a Jonatán, mira, tu papá está obsesionado con darme muerte. Si me lo puedes dejar un poquito retiradito, ahí está bien. Está obsesionado con darme muerte. Por favor, o sea, manténme al tanto. Cualquier cosa que tú puedas escuchar, cualquier movimiento que tú veas, déjamelo saber. Y decía David en pura franqueza, y si tú encuentras que yo he hecho mal y que yo soy meritorio de muerte, mátame tú mejor. O sea, pero no me dejes caer en manos del rey Saúl. Entonces, en esa conversación y ese back and forth, le dice en el verso 13, pero si está enojado y quiere matarte, que el Señor me castigue y aún me mate si no te advierto para que puedas escapar y vivir. Estas son las promesas, el compromiso que expresó Jonatán para con David, ¿no? Que el Señor me castigue y aún me mate si yo no te advierto, si no te doy el heads up, no, si no te doy un preaviso para que puedas escapar por tu vida. Que el Señor esté contigo como antes estaba con mi padre. Hago un paréntesis, mis amados. Qué penoso es ver a una persona caer de la gracia de Dios. Qué penoso es ver a una persona. Jonatán pudo apreciar el contraste. O sea, y pudo desearle a David que el Señor esté contigo, como yo supe verlo estar con mi papá. Y todo lo está conjugando en un pasado, ¿no? Como supo estar, como estuvo. Y en silencio lo que está diciendo es, porque ya no está, porque es evidente que la mano, el favor, la gracia de Dios ha sido levantada de la vida de Saúl. Tema para otro día, ¿no? Pero sabemos que Saúl, por su desobediencia, por hacer las cosas a como él se antojase, cayó de la gracia de Dios. Y dice Jonatán, no, que Dios esté contigo, como estuvo con mi padre. No hay mayor bendición, hermanos, que nosotros podamos expresarle a alguien
que decirle que el Señor esté contigo. Que Dios te bendiga. Es una expresión que le hemos usado ya como parte de un cliché no social. No, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y lo decimos como sin el peso. Y cuando uno ve, ¿no?, la cultura hebrea, ¿no?, y las bendiciones que salen de esas bendiciones orales pronunciadas sobre los demás, hermanos, uno entiende que no es botando saliva que uno está, que no es hablando por hablar, que no es haciendo eco de una expresión que parecería la modalidad de la conversación. Y para cerrar un pensamiento, que desearle a alguien que el Señor esté contigo, que el Señor te bendiga. O sea, que haga resplandecer, como era la oración clásica de los hebreos, que haga resplandecer su rostro sobre ti. Qué dicha, hermanos, tenemos cuando ese tipo de bendición puede ser pronunciada sobre otra persona. Dice, y que tú me trates con el fiel amor del Señor mientras yo viva, decía Jonatán. O sea, que tú puedas ser mi amigo. O sea, esto no es un asunto de que mi papá, amo a mi papá, respeto a mi papá, pero como decía la abuela, amor no quita conocimiento. No, o sea, lo más malo es cuando tú no tienes la capacidad de amar a una persona, pero saber y conocer sus debilidades, sus flaquezas, por dónde cojea, con qué está luchando, en qué está cayendo corto en su vida. Cuán importante es nosotros poder separar las dos cosas. Claro, ese es mi hijo, no que yo lo parí o lo que sea, pero amor no quita conocimiento. Uno tiene que tener la capacidad de saber para lo que da el otro, cómo piensa el otro, si el otro se está manejando, procediendo de una manera correcta, ideal o no. Entonces vemos que le dice que me trates con el fiel amor del Señor mientras yo viva, pero si muero, dice Jonatán, trata a mi familia con este fiel amor, aun cuando el Señor elimine a todos tus enemigos de la faz de la tierra. O sea, le está pidiendo algo. Es como lo único que yo te pido en nuestra amistad y en nuestro mutuo aprecio que nos tenemos, es que si yo falto, si yo muero, o sea, tú tengas consideraciones para con los míos. En segunda de Samuel, si van conmigo allí, segunda de Samuel, capítulo 9, está la historia que muchos conocemos de Mefiboset. Leo a partir del verso 1, segunda de Samuel, capítulo 9, a partir del verso 1. Cierto día, David preguntó, ¿hay alguien? Y ya para cuando estamos leyendo esto, recordemos, Saúl y Jonatán cayeron muertos en el campo de la batalla. ¿Recuerdan? O sea, habían muerto. Esto produjo un gran dolor, una gran congoja sobre la vida de David. Y ya habiendo muerto el rey y Jonatán, dice, cierto día David preguntó ya en el trono, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán. Y a mí me choca sobremanera, hermanos. Y esto me aterrizó por primera vez en esta semana. Que David estaba pensando en el rey Saúl. Porque él pudo haber dicho, ¿habrá algún descendiente de Jonatán que era el pana mío? ¿Habrá algún descendiente de Jonatán que era el enllave mío, que era el que tuvo consideraciones mías, el que guardó mis espaldas, el que estuvo conmigo en las buenas y en las malas? Y haberse hecho de la vista gorda del rey Saúl. Cuán difícil se nos hace, amados míos, nosotros poder pasar por alto las ofensas del otro y honrar al otro, sobre todo si en un momento hizo una inversión sobre tu vida y por las razones que sea, si se agrió la relación o lo que sea, que tú ahora no seas olvidadizo y que de repente no recuerdes las buenas acciones que esa persona tuvo para contigo.
que la relación went south somewhere, o sea, que la relación se agrió por alguna razón, no conocida o no conocida, esos son otros 500, hermanos. Pero cuando tú tienes la capacidad de decir, fulano de tal me hizo la vida imposible, pero también debo de decir si soy justo, ¿no? Que aunque sea por título, ¿no? Mi papá fue un desgraciado, no el mío fue bueno, no perfecto, pero bueno, y nunca desgraciado. Pero algunos de ustedes yo sé que tienen ese concepto de su padre. Mi papá fue un desgraciado y no le debo absolutamente nada. Aunque sea honrándole por haberte dado la vida, hay una bendición en eso, hermanos. Aunque sea reconocerle, aunque faltó, nunca estuvo presente, nunca te dio un chele, te dejó a la buena de Dios, como decimos. O sea, no importa cuán ausente y distanciado haya estado de ti, el tú tener la capacidad de poner a un lado todas las negativas y encontrar un valor como ese de me dio la vida. O sea, ese acto de honra, hermanos, va lejos, va lejos. Y me fascina ver cómo David aquí no está haciendo énfasis en Jonatán, que yo pienso leyendo este pasaje de manera natural. Yo borré a Saúl hace rato con pupú de gato, como decía la abuela, ¿no? O sea, está fuera de mi sistema. O sea, no existe para mí. Hermanos, qué bueno es ver a un David pensando en el rey Saúl. Que ustedes saben que cuando estuvo en aquella cueva, Saúl durmiendo con sus soldados y sus compañeros le animaron y le dijeron, Dios te lo ha entregado en tus manos. Esta es tu oportunidad para salir de Saúl, para darle la estocada no final, para que ya no te sea un estorbo. Aprovecha este momento. Este es el consejo de su círculo más íntimo. Hago el paréntesis. Ten buen discernimiento y atiende cuáles voces tú escuchas en tu día a día. Porque es muy fácil uno prestarle oído a personas que tú tienes su voz y su opinión en alto valor, pero no siempre tienen la razón y nunca están del todo ciertos en su apreciación de la situación. Yo siempre digo, no es una filosofía de vida mía, que ciertamente la palabra de Dios dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Pero yo soy el que siempre añado, pero no siempre la mayoría tiene la razón. No siempre la mayoría tiene la razón. Por eso se requiere de discernimiento, hermanos. Se requiere de poder tener sensibilidad a la voz de Dios para poder preguntar y escuchar qué está haciendo el Padre en esta situación. ¿Qué está haciendo Dios en esta situación? Entonces, vemos, mis amados, que el rey Saúl, cuando estuvo en esa cueva, David se asomó al rey Saúl. Parece que camino allá decide no matarlo, ¿no? Algo, el Espíritu Santo, gracias a Dios, interviene y solamente se limita a cortarle un pedacito de su capa, ¡pap! Y se retira, ¿no? Con el pedacito de la capa y desde lejos le vocea, rey Saúl, hoy tú pudiste haber sido presa mía. Hoy yo le pude haber dado fin a esta persecución. Sin embargo, no lo hice. Y mira aquí el borde. Y cuando el rey Saúl se miró el manto y vio que esa pieza de tela en la mano de David era de su propiedad, me imagino que por dentro tembló, ¿no? Y de ese acto sencillo, David parecería se arrepintió el resto de sus días. Le pesó a David haber cortado el borde del manto del rey Saúl, del ungido de Dios, que hoy en día yo sé que se ha
como se dice, abusado el concepto del ungido de Dios y se manipula muchísimo, ¿no? Y figuras pastorales y demás. El ungido de Dios no se puede hablar mal en contra de él ni hacer cosas. No es un asunto a ese nivel, hermanos. Es un asunto de amor no quita conocimiento. O sea, es un asunto de poder honrar y apreciar la persona por la inversión que haya hecho, por quién es, no, aunque sea solamente por título, porque es rey, porque es el pastor, porque es mi papá. O sea, aunque sea por título, hay algo que le debemos al otro, pero no a una persona de una categoría, digamos, más pompuosa, por así decir, con cualquier prójimo, hermanos, que es lo que la palabra de Dios nos enseña de tapa a tapa. Que tratemos con decoro, que tratemos con respeto, que honremos a nuestro prójimo por quien es. O sea, ni siquiera tiene que tener una inversión sobre tu vida para uno apreciar y darle valor al otro. Entonces, vemos aquí que cierto día David preguntó, ¿hay algún descendiente? Entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. O sea, Siba era un mayordomo, era una persona de la confianza del rey Saúl, estuvo muchísimo tiempo en la casa y conocía todos los pormenores de la familia y sabía todo lo que se movía con la casa real. Cuando llega Siba a presencia del rey David, le dice el rey David, ¿eres tú Siba? Le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Yo insisto, hermanos, una segunda vez, hay alguien de la casa de Saúl. Él pudo haber dicho, hay alguien de la casa de mi amigazo Jonatán, who was with me through thick and thin, que estuvo conmigo en las buenas y en las malas. Sin embargo, abre la sombrilla del panorama de su corazón, de dónde estaba enfocada su atención. Y él decía, hay alguien de la casa del rey Saúl. Hermanos, por eso la palabra de Dios nos llama a amar a nuestros enemigos. Por eso la palabra de Dios nos llama no a aquellos que nos ultrajan y nos maltratan y nos acusan y nos zarandean y nos hacen la vida imposible. El familiar, el jefe del trabajo, el compañero del trabajo, el vecino, el hermano de la iglesia, sea quien sea, el pastor, sea quien sea, hermanos, sea quien sea, tener la capacidad, hermanos, la capacidad de sobremirar la ofensa y darle valor a la persona por quien es. Hay alguien. Y dice Siba, le contesta, sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida. Está lisiado de ambos pies. O sea que era una persona que tenía un impedimento físico, la movilidad estaba comprometida, su capacidad laboral, me imagino, por igual. O sea, posiblemente viviendo a la merced de la bondad y la generosidad de los demás. Si a Jonatán le queda un hijo y resulta y viene a ser que está lisiado de ambos pies. Y David le dice, ¿dónde está? Preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset. Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. Porque a lo mejor este Mefiboset sabe, porque seguro el mensajero le dice, mire, el rey David estuvo preguntando que si a Saúl le queda algún descendiente. Ustedes saben cómo son los italianos, ¿no? Que los italianos matan hasta los chiquitos para que no vayan a crecer y a vengarse de
de la mafia, ¿sí o no? El que ha visto El Padrino sabe. O sea, el rey David te está mandando a buscar. Yo me imagino todo lo que le cruzó por la mente a Mefiboset. Y el pobre Mefiboset, malo de los 2 pies, no podía echarse a correr, ¿no? Dije, me voy a ir por las colinas y a esconderme en una cueva, me voy a tierras lejanas. O sea, el pobre dije, estoy preso, rodeado. O sea, sal con la mano arriba. O sea, y va y se presenta ante el rey. Y dice David, saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió, yo soy su siervo. O sea, se está poniendo, por el primero que tomó la postura más humilde posible, se postró en la tierra. O sea, no vino con pretensión, con altanería de que yo soy apellido Saúl, hijo de Jonatán, que yo estuve aquí, que este palacio era mi patio y que yo qué sé yo quién, que esa era mi habitación. Nada de eso. O sea, él vino con la cola con el rabo entre las piernas, ¿no? Entonces dice David, no tengas miedo. Mi intención es mostrarte mi bondad por la que le prometí a tu padre, Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó, ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? ¿Quién soy yo para que de repente no solamente todas las propiedades que había tenido posiblemente como herencia se me fueron quitadas, las perdí o lo que sea, y que de repente también sea invitado a comer a la mesa del rey, pero no una invitación exclusiva de un día, ¿no? Como a veces los presidentes hacen, que pagan, cobran $5,000, o $5,000, hasta yo lo pagaría, cobran $100,000, $200,000, una cantidad exuberante de dinero para participar de una cena donde está el presidente. Aquí el presidente de la nación judía, o sea, el rey David le está diciendo, no, es que yo te voy a asignar un asiento en mi mesa todos los días. O sea, todos los días tú puedes contar que tú vas a comer de la cocina mía, del sazón mío. O sea, de lo que a mí como rey me sirvan, tú vas a estar sentado a la par conmigo y además de eso te voy a restituir todo lo que perdiste y voy a nombrar, si usted lo sigue leyendo, voy a nombrar a un equipo de personas, porque como tú tienes limitaciones físicas, para que te trabajen la tierra, para que te produzcan ganancias, para que tengas un modo de sobrevivencia en tu día a día, además de que tenía el ñao asegurado en la mesa del rey. ¿Cuántos están conmigo? Pero fíjense el concepto de Mefiboset de sí mismo. Yo no soy más que un perro muerto. Yo te pregunto, ¿qué o quién define tu valor, tu identidad y la apreciación que tú tienes de ti mismo? ¿Qué o quién? O sea, ¿cómo tú te ves? Porque hay personas que tienen la autoestima muy bien puesta. Por ejemplo, mi esposa me dice que yo la tengo sumamente bien puesta, la mejor autoestima. Y ahora que he rebajado una librita, ¡uy! Nadie puede conmigo. Exacto. O sea, ¿qué concepto tienes tú de ti mismo? O sea, es importante que tú te preguntes. O sea, porque déjenme decirles, el concepto de identidad que tú tengas de ti mismo va a ser o el agua que va a apagar el fuego de tu motor, o va a ser el carbón encendido que te va a dar energía para tú dispararte y alcanzar todo el potencial que Dios ha depositado en ti. ¿Cómo tú te estás viendo en tu día a día?
El Salmo 8, versículo 4, si van conmigo allí, Salmo 8, versículo 4. Lo leo en dos versiones. Una dice, digo, decía el salmista, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Y saben qué? Que uno lee eso y uno piensa como que esa es una inspiración directa y divina de Dios como comunicando. Realmente el hombre es basura. El hombre, ¿qué es el hombre? Es un disparate. O sea, no. Es un razonamiento y una reflexión humana que está teniendo el salmista en ese pasaje. ¿Cuántos están conmigo? O sea, él en su manera dice, ¿y qué es el hombre? Para que pienses en él. O sea, Dios es tan grande. O sea, ¿y nosotros qué somos ante la grandeza de Dios para que tú nos tomes, para que nos visites? Y cuando el salmista escribió esto, no se imaginaba la visitación que estaba por venir. No, es como decía Jesús cuando estaba sobremirando a Jerusalén, que decía, en el día de tu visitación, no supiste darte cuenta, no supiste apreciarme, te pasó por alto, te voló la cabeza. Pero ciertamente Dios se hizo hombre, se encarnó, que es lo que nos enseña Filipenses, ¿no? O sea, Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando usted piensa que Dios se rebajó, que es lo que dice Filipenses, ¿no? Todo lo que implica que Dios se acercara. Entonces yo digo, ¿qué es el hombre para que en él piense o para que lo visites? Déjame decirte, tú eres de gran valor ante los ojos de Dios. Tú eres de tanto valor eres tú, que Él estuvo dispuesto a rebajarse y a venir a caminar entre nosotros y a ensuciarse los pies y a agacharse en una letrina y a coger las luchas y las tentaciones y las fuerzas opresoras con las que Él tuvo que luchar en su día a día por amor a ti. Entonces, cuando usted dijo, oh, pero mira, el Señor nos visitó. ¿Sabe por qué nos visitó? Porque somos de gran valor. Porque, como decía Jesús, yo he venido a salvar, a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Nosotros andábamos, o quizás andábamos algunos, extraviados, de espaldas a Dios, desconectados de Dios. Y Dios está pensando en ti. Dios hizo tantas cosas, ¿no? Para rehacer el puente caído entre tú y el Padre. Vino a revelarnos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nos ha hecho un poco menor que los ángeles. Nosotros, hermanos, como dicen por ahí en la jerga popular, cuando Dios te creó, rompió el molde, hermanos. Tú eres único, especial, lo más atesorado por Dios, lo eres tú, hermano. Dile al que está a tu lado, tú eres especial para Dios. Y saben que eso es difícil escucharlo. Porque saben que a veces algunos no lo hemos escuchado en la tonalidad de voz y de los labios de quien quisiéramos escucharlo. Ustedes no se imaginan la cantidad de testimonios de personas que dicen, yo no puedo recordar a mi papá diciéndome, yo te amo. O a mi mamá diciéndome, yo te amo. Hermanos, hay que expresarlo, pero no como el Dios te bendiga cliché. Sí, yo te amo, mi amor. No, o sea, sino genuinamente, hermanos. Cuando tú logras tap into, o sea, conectarte a que este hijo, esta hija es un producto mío, es un reflejo mío, es un producto de mi amor con mi esposo, con mi esposa, ¿no? Y me puedo ver en él o en ella y le amo porque es lo más atesorado que uno tiene, hermanos. Yo sé, no me lo tienen que decir, que muchos no tenemos ese testimonio, que muchos carecimos de ese amor, de esa retroalimentación. Pero te digo
que aunque tus hijos no estén pequeños en la casa, tú siempre estás a tiempo para hacer esa siembra. Aunque tus hijos estén grandes ya, aunque estén fuera de la casa, aunque tengan sus propios hijos, aunque tú tengas 75 años y tu hijo tenga ya 50, así como el pastor, pero en fin. O, o sea, ayúdame, chamo. O sea, poder decir, hermanos, yo te amo, yo te aprecio. A ese hijo, a esa hija, ya con canas, ¿no? Y que tiene los mismos chaques que tú. Decirle, cuánto te aprecio. O sea, tú trajiste gozo a mi vida. O sea, poder reafirmar lo que quizás la siembra que no hicimos en un momento, poderla realizar ahora. Dios nos ama tanto, hermanos. Somos de tanto valor que Él nos visitó. Es mi convencimiento que el diablo siempre quiere, hermanos, sabotear y robarnos nuestra identidad en Dios. Estoy convencido de eso cada vez más, que no hay nada más, porque cuando no sabemos quiénes somos, hermanos, damos muchas ruedas, hermanos, rodamos mucho, damos muchos tumbos, andamos como sin brújula, sin propósito, cuando tú no sabes quién tú eres. Cuán importante es que tú sepas quién tú eres. Por eso, hermanos, es importante que nosotros nos miremos al espejo de la palabra de Dios. Que entremos a la presencia de Dios, donde su luz admirable, hermanos, todo lo revela. Es como decimos siempre, ¿no? El que viene de un país como vengo yo, donde hay apagones y cortes de energía eléctrica y uno de noche vive en la oscuridad. Cuando uno está a oscuras, uno no ve nada, no sabe si cuando comí me cayó un chorrete de salsa en la camisa, pero cuando vuelve la luz y uno se da cuenta, tengo dos calcetines distintos, tengo esta camisa al revés, o sea, lo que sea, o sea, porque en la oscuridad, hermanos, somos incapaces. Pero cuando nos acercamos a la luz de Dios, nosotros recibimos claridad y sabemos, nos conocemos tal y como somos conocidos por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Identidad, ese conjunto de rasgos o características de una persona que te permite distinguirte de otra persona, hermanos. Recordemos, hermanos, que el diablo no es creador. Nuestro creador es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo. Él nos tuvo en mente. Él fue que nos sopló aliento desde un inicio. Hechura de sus manos somos nosotros. Ahora el diablo va a tratar de borrar nuestra identidad. Personas alrededor nuestras serán usadas de modo diabólico para mermar tu concepto de tu identidad, de quién tú eres en Dios. Tus padres sembrarán palabras contrarias sobre tu vida. El profesor del aula, el entrenador del equipo deportivo, no, la familia extendida, cualquier persona, hermanos, te va a querer aplastar con su apreciación de ti. No te dejes aplastar. Busca siempre qué piensa Dios de ti. Que te baste lo que Dios piensa de ti. Porque vamos a escuchar expresiones como tú no eres lo suficientemente bueno. Tú no eres lo suficientemente inteligente. Tú no eres lo suficientemente atractivo. Tú no eres lo suficientemente flaco o flaca. No eres lo suficientemente rico, lo suficientemente atlético. Tu apellido no es un apellido de renombre, o sea, ese apellido tan flaco, o sea, sin efervescencia, o sea, no, pues tú eres Kennedy, o sea, ese es un apellido, ¿no? De renombre, pero Sedano, dime tú, o sea, Sedano sí, porque
Sí, porque esa es otra. Yo cada rato, cuando voy, Sedano, y me lo escriben con ese, yo le digo, no, esos son los ricos que tienen supermercados. Los sedanos con eso, yo soy de los pobres, que es con C, ¿no? Es importante, hermano, que usted sepa quién usted es en Dios. Para que el diablo no le presente caramelitos, para que el diablo no le venga con un cuento y lo maree y haga que de repente usted se encoja y se meta como en la tortuga en su cascarón y no logre brillar y alzar vuelo para lo que Dios tiene para tu vida. Que este concepto de que yo soy un perro muerto, hermanos, no sea algo que identifique tu vida. Y déjenme decirles, yo he conocido a muchas personas que tienen el autoestima por el piso. Nadie de aquí, evidentemente, estoy hablando de gente que yo conozco fuera de la iglesia. Pero gente, o sea, que se tiran a morir, que no se sienten capaces de nada. Se sienten, pero muy poca cosa. Tú no eres poca cosa. Dios piensa en ti y él ve no el botón de la rosa cerrado, Él ve el botón de la rosa abierto, espléndido, con todo su aroma, todo su color, todo su vigor. O sea, te ve, brillando, ¿no? Y exponiendo y sacando de ti todo lo que Dios ha depositado en ti. El diablo quiere robar tu identidad, ¿no? Diciéndote, tienes que ganar la aceptación de tu pareja, la aceptación del pastor, la aceptación de tu jefe. Y vivimos nosotros como unos bufones, ¿no? Como unos payasos bailando como los niños que a veces nos hacen muchísimas piruetas y obras de teatro y cosas. Pero es porque detrás de todo lo que están haciendo quieren interrumpir nuestra conexión con el televisor. O quieren interrumpir, ¿no? nuestra relación con la computadora y el teclado. O sea, y papi, mira, y esta canción, y esta, y si yo qué, o sea, y se visten y hacen muchísimas cosas como si fueran payasos para captar nuestra atención. Hermanos, tú no tienes que hacer ningunos brincos para ganar valor ante los ojos de Dios. Dios te ama no por lo que tú haces, sino por quien tú eres. Por quien tú eres. No tienes que hacer absolutamente nada para ganarte el amor y el aprecio de Dios. Jesús vino a salvarnos, mis amados, y no a condenarnos. Saben que la Biblia en múltiples referencias, ¿no? Más de 140 veces, a decir verdad, tiene la expresión en Cristo. Dile al que está a tu lado, yo estoy en Cristo. En Cristo. Hermanos, porque cuando usted está en Cristo, esa es la clave, hermanos. Ese es the game changer. Si tú estás en Cristo, hermanos, el cielo es el límite. O sea, ¿qué podrá detenernos, separarnos del amor de Dios? Cuando tú estás en Cristo, hermanos, no hay muerte, no hay espada, no hay tribulación, no hay hambre, no hay discordia, no hay nada, hermanos, que nos podría interrumpir la marcha en pos del potencial y los propósitos de Dios sobre tu vida. Por eso dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, hermanos. Cuando usted está en Cristo, hay un borrón y cuenta nueva, hay un reseteo del reloj, hay un reseteo del contador, y el contador no está a tu favor. Es como cuando a veces uno jugaba con un menor baloncesto, lo que uno llama 21, ¿no? El que llega a 21 primero. Entonces uno, por ayudar al que uno sabía que le iba a ganar, le decía, te voy a dar 12 puntos y la bola. No, 12 puntos y la bola, vamos, al que llega a 21 primero. Cuando usted está en Cristo, hermanos, o sea, usted automáticamente tiene por lo menos 12 puntos. Y la bola, hermanos. O sea,
pero no diga sí, pero mi jefe es más grande que yo y me va a terminar ganando aunque me dé 12 puntos. No, el diablo es más grande que yo, me va a ganar aunque yo tenga... No, hermanos. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Hermano, no importa cuál sea tu adversidad, el gigante que se te esté parando por delante, no importa todo lo que pueda decir y que pueda ofender, que tú puedas saber en quién tú has creído, en quién tú has confiado, que no es apoyándote en la jabalina y en los caballos y en la espada, es apoyándote en el Espíritu de Dios, no es apoyándote en el Señor, que ha sido fiel contigo, que cuando vino el león en contra de tus cachorritos, tú defendiste los cachorritos con tus manos peladas. Que cuando vino el oso a atentar contra tus cachorritos, tú le entraste al oso y lo venciste. Ese mismo Señor que te ha validado y te ha dado victorias en el pasado, te va a seguir dando victorias en el presente, porque tú sabes quién tú eres y en quién tú has creído. Nada peor, hermanos, que un creyente que tenga una mentalidad derrotista. Y esto no es un asunto, ¿no?, de mente positivista, no, y que yo puedo, y que sí. No, hermano, no es pensando meramente positivamente, es pensando con la mente de Cristo. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios que debe ser parte de nuestro reto? Que obtengamos la mente de Cristo. Cuando usted piensa como Cristo piensa, ¿qué limitante tiene Cristo, hermanos? O sea, ¿qué estorbo, qué titubeo pudiese tener la mente de Cristo cuando usted tiene la mente de Cristo, hermanos? Usted está posicionado para no amedrentarse ante el gigante. Y fíjense cómo David, o sea, todos los soldados temblaban, ¿no?, ante el sonido del gigante Goliat que salía todos los días a amedrentarlo. Y David le marchó, o sea, no dejó que el gigante, mire, él se la abalanzó al gigante y terminó, ¿no?, con el azote que tenía el ejército hebreo. Hermanos, cuando tú sabes quién tú eres, tú no estarás jugando a la defensiva, sino que tú vas a ser ofensiva. No vas a estar de modo pasivo, sino que vas a estar de modo no activo, vas a estar poniendo un pie delante del otro, porque al final del día, esa fue la instrucción del Señor. Todo lugar que pisare vuestro pie será de ustedes, pero hay que pisarlo, hermanos. Si usted no pisa, si usted no pone un pie delante del otro, usted se va a quedar solamente reclamando su espacio actual. Cuando Dios quiere que tú le eches mano a tanto más, y no lo vas a hacer porque yo soy un matatán, como siempre decimos, ¿no? Yo lo hago con mucho de eso porque para mí es una enseñanza que la tengo desde muy jovencito, que David, siendo David y siendo guerrero de muchas victorias en el campo de la batalla, cuando tenía un reto grande, consultaba a Dios: Señor, subimos en contra de esto y le caemos atrás y recuperemos, o qué hacemos. Porque él pudo haber dicho: yo no tengo que consultar, yo sé que yo tengo un grupo de hombres que arrancan cabezas, o sea, vamos a esto, qué es lo que hay que hacer, vamos a resolver. No, hermanos, o sea, no es resolver por resolver con tus fuerzas, es resolver, no, bajo las directrices del Señor, sabiendo que si el Señor te da el semáforo verde, que si el Señor te da la luz verde, tú puedes enfrentarte a lo que sea y vas a salir airoso, porque el Señor está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis amados, piensen ustedes en Primera de Pedro capítulo 2, cuando dice: pero vosotros, versículos 9 y 10, Primera de Pedro 2, 9 y 10, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habías recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Hermanos, Dios te compró, pueblo adquirido, te compró para que tú seas posesión de Dios. ¿Tú te crees que Dios
hace inversiones así por así. Dios es el mejor inversionista, hermano, de todos los tiempos. Y si Él invirtió a precio de sangre, y no cualquier sangre, sino de su Hijo amado, porque de tal manera amó Dios al mundo, eso le incluye a usted, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, el Señor ha hecho una inversión para que tú vengas a ser posesión de Él. Por eso siempre decimos, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Más a los que le recibieron, ¿no? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creyeron y le recibieron. Entonces, hermanos, ¿qué privilegio tenemos nosotros de haber escuchado el anuncio, creído el anuncio, respondido al anuncio, abrazado la fe en Cristo, ¿no? Y constituirnos ahora en hijos de Dios. Nos ha poseído el Señor como algo de Él. Hermanos, es como decimos, no es lo mismo. Si usted fuera a comprar unos sneakers, ¿no? Unos zapatos, ¿usted compraría unos Jordan o unos Sedano? Depende, ¿no? Usted sabe. Después el Sedano hace unos tenis circulares. O sea, los Jordan tienen un renombre. O sea, usted va a comprar, si usted le fueran a dar dos colchones, el colchón donde murió George Washington o un colchón silly, le vamos a tirar como un peluchito de un... O sea, ¿cuál usted elegiría? Coja el colchón donde murió George Washington, porque eso tiene un valor histórico inmenso. O sea, hermanos, tú tienes un valor añadido sobre tu cabeza y sobre tus hombros, porque Dios fijó su mirada en ti, porque Dios pensó en ti, porque Dios se ha desvivido de Génesis a Apocalipsis desde antes de la fundación del mundo hasta junio del 2025. Se ha desvivido, hermanos, para que nosotros cada vez más estemos sentados a la par de Él, sentados en lugares celestiales con Él. ¿Cuántos están conmigo? Ese es el deseo de Dios. El privilegio. Si tú crees que Mefiboset tuvo el privilegio de sentarse a la mesa del rey a comer langosta todos los días, una gran cosa. Piensa usted el privilegio que tenemos nosotros como hijos de Dios de sentarnos a la par del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, cuando usted comienza a entender su identidad en Cristo, usted dice, pero es que a la verdad yo no soy poca cosa. O sea, y por eso decía el apóstol Pablo, no nos gloriemos, o sea, que no se nos hinche el corazón de orgullo. Pero decía él, si en algo hemos de gloriarnos, si en algo hemos de gloriarnos, gloriémonos, ¿no? En conocerle a Él. O sea, del privilegio, el privilegio que tenemos de que Dios pensó en mí. Dios pensó en ti, mi amado. Dios pensó en ti. Tú no eres poca cosa. Eres aceptado por el Señor. Eres sumamente valioso para el Señor. Tienes un valor extremo para el Señor. Eres eternamente amado por Dios. O sea, eternamente significa que no es condicional, ¿no? O sea, hoy estamos bien. ¿Saben que a veces uno opera con esa mentalidad con su red de amigos? Hoy somos amigos y hoy nos llevamos bien, pero yo sé cómo es la vida. Quizás mañana nos pisamos los pies, nos estrujamos de mala manera y ella o él va a coger su propio rumbo y yo el mío. And it's all good, it is what it is, o sea, no importa. No, hermanos, con Dios no es así.
Cuando uno viene al conocimiento de que Él nos ama y tiene planes y propósitos extraordinarios para con uno, hermano, eso es un amor eterno. O sea, es casi como prototipo del amor que David y Jonatán se juraron. O sea, que no importa las circunstancias, o sea, siempre voy a sostener en alto aprecio tu nombre, tu persona. Y sépase que Dios nos tiene en muy alta estima. Ahora, penosamente nosotros, no siempre por igual. Somos como por temporada alta y temporada baja. ¿Saben cómo es? O sea, aquí en la Florida se maneja mucho lo de la temporada alta. Están los snowbirds, la gente del norte, y ya se vaciaron las calles, aunque ya no se vacían las calles. Me doy cuenta que en el verano hay cada vez más hay más gente que nunca. Quédense por allá. Vienen a dañar el Estado. Miren, haciendo otro paréntesis. Saber que soy totalmente perdonado por Dios. Saber que soy totalmente capaz en Cristo, hermanos, de tener una identidad, no por algo que yo me he creído o yo he creado, sino por lo que Dios ha creído y ha formado y ha pronunciado y ha hablado sobre nuestras vidas. Estemos de pie, amados.